La vecina del infierno intenta robarnos la casa y termina con una factura de 200,000 euros. Antes de entrar en detalles, presentemos a los protagonistas de esta saga. A nuestra vecina entrometida la llamaremos Carmen a partir de ahora. A su hijo mimado lo llamaremos Javier. Además, está el dueño anterior de nuestra casa, a quien llamaremos Tomás. Aunque Tomás tiene un papel relativamente pequeño en esta historia, es importante para poner todo en marcha. Ten en cuenta que esta historia abarca casi 15 años. A menos que se indique lo contrario, puedes asumir que hubo largos intervalos entre los eventos. Carmen era dueña de una gran propiedad cerca de un lago recreativo popular. Digo cerca, pero en realidad su terreno estaba a una buena distancia del lago. Sin embargo, la carretera en la que vivía era la única que conducía a varias propiedades frente al lago, resorts y el muelle más concurrido de ese lado del lago. Debido a eso, mientras que algunas propiedades en la zona eran accesibles, otras eran bastante valiosas, con personas adineradas pasando regularmente. Este detalle será importante más adelante. Como Carmen era relativamente rica, dividió su gran propiedad en 4 secciones iguales cuando sus hijos se hicieron adultos. Una sección fue para su hija, quien, sorprendentemente, resultó ser una persona decente a pesar del resto de la familia. Otra sección fue para Javier, su hijo mimado. Carmen construyó casas en ambas propiedades adaptadas a las especificaciones de sus hijos. La cuarta sección, la que no tenía la casa de Carmen, se usó para construir una pequeña tienda de conveniencia. Ten esta tienda en mente, será importante más adelante. Ahora, Carmen no solo les dio casas a sus hijos, también les entregó los títulos de propiedad. Ya sea para evitar disputas futuras o por alguna otra razón, esto preparó el escenario para el caos que siguió. Mientras que la hija de Carmen era una persona responsable y respetable, Javier era todo lo contrario. Era un fiestero notorio, y todos en el vecindario lo odiaban. Sus fiestas nocturnas eran ruidosas y molestas, manteniendo a todos despiertos. La policía lo visitaba tan a menudo que prácticamente tenían a alguien estacionado cerca. Carmen solo empeoró las cosas al fomentar el comportamiento de Javier. Pagaba todas sus facturas, agua, electricidad, basura, todo. La única cosa a nombre de Javier era el impuesto a la propiedad, que convenientemente ignoraba. Ya sea que Carmen asumiera que Javier lo estaba pagando o simplemente no pensara en ello, las consecuencias eran inevitables. Un día, la policía llegó a la casa de Javier. No volvió, y la casa salió a subasta. La propiedad estaba en ruinas. Había agujeros en las paredes y hasta un enorme agujero en el piso de la sala que daba al garaje. El piso y el subsuelo de la cocina tuvieron que ser completamente reemplazados, y las paredes estaban cubiertas de mugre. Su irresponsabilidad había hecho que la casa fuera inhabitable, según el banco. Debido a esto, las únicas personas que podían permitírsela eran aquellas capaces de pagarla al contado. Aquí es donde entra Tomás. Tomás era un jubilado que disfrutaba comprando y renovando casas, pero no era uno de esos grandes inversores que ves en televisión. Compraba propiedades baratas en subastas, las arreglaba él mismo y las vendía. No era un negocio de grandes ganancias, lo hacía más para mantenerse ocupado durante su retiro. Vivía de las ganancias de su proyecto anterior mientras trabajaba en el siguiente, y cualquier excedente lo guardaba en un modesto fondo de ahorros. Por esa época, mi pareja y yo estábamos buscando una casa. No teníamos un gran presupuesto, pero cuando vimos esta casa listada en internet, parecía perfecta. Del tamaño justo, en un vecindario agradable y cerca del lago que amábamos para pescar y navegar. El anuncio no incluía el precio, pero decidimos ir a verla. Cuando pasamos por allí, vimos a Tomás trabajando en la casa. Nos detuvimos para presentarnos y preguntamos sobre el precio. Tomás explicó que planeaba terminar de renovar la casa antes de ponerla en venta. El anuncio solo era un placeholder para facilitar la venta más adelante.
Charlamos un rato y agradeció nuestra compañía. Le dijimos que estaríamos interesados en comprar la casa tal como estaba por un precio razonable. Nos rechazó, diciendo que ya tenía varias ofertas y quería terminar las renovaciones antes de vender. Le dimos las gracias y le dejamos nuestro número, pidiéndole que nos llamara si cambiaba de opinión. Menos de 2 semanas después, Tomás nos llamó inesperadamente. Su hermana había enfermado en otro estado y necesitaba estar con ella. No tenía el tiempo ni la paciencia para terminar la casa y nos ofreció vendérnosla tal como estaba a un precio justo. Estábamos encantados y empezamos a buscar un banco que nos prestara el dinero. Un amigo agente inmobiliario nos ayudó a encontrar un banco, pero había condiciones. Teníamos 2 semanas para poner la casa en regla, o el préstamo se anularía y el banco podría subastarla. Le explicamos la situación a Tomás, y generosamente se ofreció a ayudarnos en todo lo que pudiera. Tomás no pudo seguir trabajando en la casa debido a la urgencia de marcharse, pero nos explicó exactamente qué se necesitaba para ponerla en regla. Nos dio un desglose detallado del tiempo, esfuerzo y costo necesario para cumplir con los estándares mínimos. Incluso nos ayudó de otra manera, tomamos un préstamo por el doble de la cantidad que él pedía por la casa, y él nos devolvió la mitad extra para usarla en reparaciones. Gracias al esfuerzo de Tomás, la casa ya estaba cerca de cumplir con los estándares. Aunque probablemente podríamos haberlo manejado nosotros solos, decidimos llamar a unos amigos para acelerar el proceso. Juntos, lo terminamos en la mitad del tiempo. Una vez que la casa cumplió con los requisitos, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Durante los meses siguientes, reemplazamos pisos y subsuelos, renovamos el cableado en partes de la casa, parcheamos incontables agujeros en las paredes y quitamos papel tapiz viejo y en descomposición que había sido pegado directamente al drywall. El lugar necesitaba una renovación completa, pero estábamos decididos a convertirlo en nuestro hogar soñado. Finalmente, llegó el momento de mudarnos. La casa aún tenía algunos problemas menores que planeábamos solucionar con el tiempo, pero era habitable. Estábamos emocionados de comenzar este nuevo capítulo de nuestras vidas. Sin embargo, ni siquiera habíamos terminado de mudarnos cuando Carmen, la vecina infame de la que Tomás nos había advertido, decidió presentarse. Tomás nos había advertido repetidamente sobre la actitud altanera de Carmen, pero al principio parecía perfectamente agradable. Pasó por nuestra casa, se presentó amablemente y tuvimos una conversación agradable. Por un momento, pensamos que Tomás había exagerado. Pero entonces sucedió. Al final de nuestra charla, el tono de Carmen cambió. Con amabilidad y compasión, nos informó que nuestra casa en realidad le pertenecía a ella y que teníamos 30 días para desalojar. Dijo que sentía lástima por nosotros porque habíamos sido estafados al comprar su propiedad. Según ella, Tomás no tenía derecho a vender la casa y estábamos viviendo allí ilegalmente. Quedamos horrorizados. Habíamos escuchado historias de personas que fueron estafadas comprando propiedades que no estaban legalmente en venta. Y por un momento, pensamos que podríamos ser una de ellas. Agradecimos a Carmen por explicarnos la situación y le aseguramos que investigaríamos a fondo. Lo primero que hicimos fue contactar al banco, que confirmó que Tomás era el legítimo propietario del título cuando compramos la propiedad. Luego hablamos con el agente inmobiliario, quien nos dijo lo mismo. Finalmente, acudimos a Tomás, quien nos explicó que Carmen ya lo había acusado varias veces de robarle la casa después de que la compró en la subasta. Nos contó cómo ella lo había acosado constantemente, reclamando que la propiedad era suya. Incluso fuimos al juzgado para verificar que el título estaba a nuestro nombre. Cada fuente que revisamos confirmó la misma historia, éramos los dueños legítimos de la casa. Durante este proceso, varios vecinos compartieron historias sobre el comportamiento de Javier y cómo su negligencia había llevado a la pérdida de la propiedad. No mucho después, Carmen volvió y nos preguntó cuándo nos mudaríamos.
Le explicamos con calma que no íbamos a irnos. Le pedimos disculpas por su pérdida y reconocimos lo difícil que debió haber sido perder la propiedad familiar, debido a la irresponsabilidad de Javier, pero no era nuestra culpa. No íbamos a entregar la casa que habíamos comprado con nuestro dinero ganado con esfuerzo y que habíamos arreglado durante meses. Fue entonces cuando Carmen lanzó una larga historia de pena. Afirmó que la propiedad había estado en su familia durante generaciones y acusó a Tomás de robarla durante el caos del arresto de Javier. Le preguntamos por qué no habían hecho una oferta por la casa en la subasta si significaba tanto para ellos. Después de todo, la compramos a Tomás por 50,000 euros, muy por debajo de su valor de mercado. Admitió que se habían negado a ofertar porque creían que la casa les pertenecía por derecho y no pensaban que debían pagar por ella. A pesar de la actitud arrogante de Carmen, simpatizamos con su situación. Le ofrecimos venderle la casa por 100,000 euros, lo cual seguía siendo un poco más de la mitad de su valor total de mercado. Después de comprar la casa por 50,000 euros y gastar 30,000 en materiales, además de incontables horas de trabajo, sentíamos que esta era una oferta más que justa. Ni siquiera le mencionamos que estábamos dispuestos a negociar hasta 90,000 si era necesario. Sin embargo, Carmen contraofertó con una propuesta absurda de 40,000 euros. Argumentó que no debería tener que pagar nada por una propiedad que le pertenecía por derecho, pero que estaba dispuesta a ser amable y agregar 10,000 para cubrir los materiales que habíamos utilizado en las reparaciones. Cuando le explicamos que habíamos pagado 50,000 euros a Tomás por la casa, nos acusó de ser mentirosos y ladrones. Afirmó que la casa estaba en tan malas condiciones cuando la compramos que era imposible. La actitud de Carmen llegó a un punto de quiebre. No solo recurrió a los insultos, sino que tuvo la audacia de llamar a nuestro hogar soñado un basurero. Esto después de todo el esfuerzo, sudor, lágrimas y dinero que habíamos invertido en ella. Esa fue la gota que colmó el vaso. Estábamos hartos de sus tonterías y le pedimos con firmeza y cortesía que se fuera. Dejamos claro que ya no era bienvenida en nuestra propiedad y que no le venderíamos la casa ni aunque ofreciera el doble de su valor de mercado. Por supuesto, Carmen no se lo tomó bien. Nos lanzó insultos mientras salía de la casa enfurecida. Más tarde, descubrimos que estaba difundiendo rumores sobre nosotros por todo el vecindario, acusándonos de robarle su casa y otras afirmaciones sin fundamento. Al principio lo ignoramos, pensando que nadie le creería. Pero entonces las cosas escalaron. Un día, un hombre al que nunca habíamos visto llegó a nuestro camino de entrada, con un arma. Exigió que saliéramos de la casa de inmediato. Habíamos oído hablar de este hombre antes. Se hacía llamar el pacificador del vecindario, interviniendo para resolver conflictos. Muchos de los locales realmente lo respetaban, diciendo que era razonable y hacía más por mantener la paz que la policía. En nuestro pueblo rural, donde algunos residentes preferían vivir fuera del sistema, la gente valoraba tener a alguien como él cerca. Nuestro vecindario estaba dividido en dos zonas principales. El área cercana a nuestra casa era tranquila, habitada principalmente por jubilados que se llevaban bien. La otra zona, más adentrada en los bosques y terrenos agrícolas, era hogar de personas que no siempre seguían la ley. Vivíamos justo al borde de la parte tranquila, separados por aproximadamente 1 kilómetro de bosque. Según su reputación y las descripciones que habíamos escuchado, supusimos que este hombre era el mismo, pacificador. Decidimos manejar la situación con calma para probar nuestra teoría. Lo invitamos a entrar para charlar y tomar una cerveza, dejándole claro que podía traer su arma si eso lo hacía sentir más seguro, pero que nosotros también estaríamos armados. En nuestro pueblo, donde las tiendas de armas superan en número a las de dólar, no era raro tener un arma a mano.
Para nosotros, era una forma de decir, podemos defendernos si las cosas se ponen feas. Afortunadamente, nunca llegó a apuntarnos con su arma, lo que habría sido otra historia. Durante el transcurso de unas horas, le explicamos la situación. Nos escuchó atentamente y finalmente se disculpó. Admitió que se había dejado llevar por los rumores y que había reaccionado de forma exagerada, pero nos prometió que no volvería a ocurrir. Mientras hablábamos, incluso nos agradeció por comprar la casa. Nos explicó que, cuando Javier se fue, todo el vecindario respiró aliviado. Ya no había quejas por música a todo volumen ni adolescentes borrachos tambaleándose en la carretera por la noche. Todos nos reímos al respecto y se fue sin decir más. Aquí es donde las cosas empiezan a conectarse. La tienda de Carmen, construida en una sección de su propiedad original, se había vuelto extremadamente popular en el vecindario. Su ubicación central la hacía conveniente para todos los que vivían cerca, especialmente porque era la única tienda a varios kilómetros a la redonda. Aunque los precios eran altos y la atención al cliente dejaba mucho que desear, la gente adoraba la tienda simplemente porque les ahorraba un largo viaje al pueblo. Incluso nosotros comprábamos allí de vez en cuando, a pesar de nuestras diferencias con Carmen, porque era demasiado cercana y práctica como para ignorarla. La tienda le daba a Carmen una reputación sólida en el vecindario. En aquel entonces, la gente creía que ella y su familia eran decentes, así que cuando Carmen comenzó a difundir rumores sobre nosotros, la gente escuchó. La afirmación más absurda, que habíamos robado su casa, era demasiado ridícula para que alguien la tomara en serio. Pero los rumores más pequeños y mezquinos ganaron fuerza. Aunque nadie nos hostigaba directamente, los murmullos y la indiferencia eran suficientes para hacernos sentir como marginados. Algunos vecinos, que no querían ponerse en el lado malo de Carmen y arriesgarse a ser vetados de la tienda, mantenían su distancia. Nos ignoraban y nos dejaban valernos por nuestra cuenta. Durante años, lidiamos con el aislamiento en silencio. Después de algunos años, Javier salió de prisión. Sin tener a dónde ir, Carmen lo dejó regresar al vecindario. No le agradaba mucho la idea de que viviera en su casa, así que le alquiló un apartamento encima de su tienda de conveniencia. Carmen estableció reglas estrictas, nada de fiestas en su propiedad, nunca. Javier ni siquiera tenía que pagar renta. Su única responsabilidad era atender la tienda cuando Carmen estaba ocupada, lo cual no ocurría muy a menudo. Desafortunadamente, Javier no había aprendido la lección. Mientras trabajaba en la caja registradora, desarrolló el hábito de cobrar doble a los clientes y quedarse con el dinero extra. Notamos esto en varias ocasiones y regresamos para pedir reembolsos. Carmen y Javier siempre alegaban que la caja registradora estaba averiada, pero el patrón se volvió demasiado evidente para ignorarlo. Finalmente, decidimos comentárselo a Carmen, advirtiéndole que probablemente Javier estaba robándole a sus clientes. Aunque Carmen tenía un lado prepotente, nunca había cruzado hacia un comportamiento abiertamente ilegal. Nos gustaba la tienda y no queríamos que sufriera, así que pensamos que le estábamos haciendo un favor. En lugar de agradecernos, Carmen desestimó nuestras preocupaciones, acusándonos de imaginar cosas. De forma pasivo-agresiva, nos dijo que nos ocupáramos de nuestros asuntos. Así que cumplimos. Después de que Carmen desestimara nuestras advertencias, decidimos compartir lo que habíamos visto con algunos vecinos. Para ese momento, finalmente habíamos hecho algunos amigos en el vecindario. Había llevado años ganarnos su confianza después de la campaña de desprestigio inicial de Carmen contra nosotros, pero pequeños gestos como repartir dulces navideños habían ido rompiendo el hielo. Algunos vecinos nos agradecieron por la advertencia, aunque muchos no nos creyeron. Aún así, la noticia se esparció rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que el pacificador apareciera en nuestro camino de entrada de nuevo. Esta vez, su tono era mucho más amigable.
Para ese entonces, habíamos construido una buena relación con él. Ocasionalmente pasaba por nuestra casa para tomar una cerveza y charlar sobre lo que ocurría en el vecindario. Sin embargo, no estaba contento con los rumores que circulaban sobre Carmen y su tienda. El pacificador nos explicó que había hablado con Carmen, quien insistió en que los cobros dobles eran un malentendido causado por problemas con la caja registradora. Nos advirtió que dejáramos de difundir rumores si no queríamos meternos en problemas. Queríamos mostrarle pruebas, pero sabíamos que no nos creería. Confiaba en Carmen y estaba más inclinado a creer en su versión que en la nuestra. A regañadientes, nos disculpamos por el malentendido, explicando que solo queríamos proteger a nuestros amigos en el vecindario. Aceptó nuestra disculpa, nos dio una última advertencia y se fue. Después de eso, decidimos evitar comprar en la tienda de Carmen a menos que fuera absolutamente necesario. A pesar de los esfuerzos del pacificador por defender a Carmen, el daño ya estaba hecho. La gente del vecindario comenzó a prestar más atención a sus recibos después de comprar en la tienda. Con el tiempo, empezaron a notar los mismos patrones que nosotros. Quedó claro que Javier estaba embolsándose cantidades significativas de dinero y que Carmen, consciente de lo que ocurría, eligió quedarse callada. En lugar de abordar el problema, intentó silenciar las quejas con más rumores. Las pequeñas tiendas rurales como la de Carmen dependen en gran medida de los clientes habituales de la comunidad local. Durante el verano, los turistas y residentes temporales generaban grandes ganancias, pero esto no era suficiente para mantener la tienda durante el invierno. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Un día, el pacificador finalmente conectó los puntos. Su enojo fue tan fuerte que lo escuchamos desde nuestra casa mientras maldecía a Javier y a Carmen en su tienda. Fue un momento de pura satisfacción. Pero no se detuvo ahí. Impulsado por la furia, el pacificador fue de puerta en puerta por todo el vecindario, exponiendo su esquema. Incluso llevó una pila de recibos para mostrar pruebas a quien las necesitara. El pacificador era una de las figuras más respetadas del vecindario, incluso más que Carmen. En menos de 24 horas, destruyó completamente su reputación. Casi todos los locales dejaron de comprar en su tienda. Aunque Carmen y Javier lograron mantenerse a flote durante los meses de verano gracias a los turistas y nuevos residentes, el invierno trajo el desastre. Sin los ingresos constantes de los clientes locales, empezaron a perder dinero a pasos agigantados. Después de 2 inviernos brutales, se vieron obligados a cerrar la tienda durante la temporada baja. Esto significaba tirar más del 90% de su inventario cada otoño y reabastecerse por completo, cuando reabrían en primavera. Era un ciclo insostenible que solo empeoraba sus problemas financieros. Después de algunos años más, Carmen cerró permanentemente su tienda. Cada primavera, ella y Javier reabastecían las estanterías solo para desechar la mayor parte del inventario en otoño. El ciclo era claramente inviable, y después de 3 años más, se dieron por vencidos. El cierre de la tienda marcó el comienzo del declive de Carmen en el vecindario. A medida que su reputación se hundía, la gente comenzó a respetarnos más. Poco a poco, pudimos hacer amigos sin tener que esforzarnos tanto. Los vecinos dejaron de tratarnos como parias, y por primera vez, sentimos que éramos parte de la comunidad. Pero los problemas de Carmen estaban lejos de terminar. Para llegar al clímax de esta historia, necesito darte un poco más de contexto. Perdón si esto ya parece un libro pequeño. Carmen era increíblemente entrometida. Cada vez que salíamos al patio, encontraba una excusa para estar afuera también, pasear a su perro, quitar hierbas o simplemente fingir que revisaba el correo. Se quedaba en su ventana observando cada uno de nuestros movimientos. Aunque no teníamos nada que esconder, era inquietante. No teníamos la mejor relación con ella y su constante vigilancia no era ideal.
Planeábamos instalar una pequeña piscina y un jacuzzi en nuestro patio trasero y queríamos algo de privacidad. Así que decidimos construir una cerca de privacidad. Intentando ser buenos vecinos, informamos a Carmen sobre nuestros planes. Predeciblemente, rechazó la idea de inmediato. A pesar de eso, le dijimos que la cerca se haría, pero le ofrecimos colaborar en detalles como el color y el estilo para asegurarnos de que no fuera desagradable a la vista. Nuestro objetivo era evitar cualquier disputa. Para hacerlo aún más sencillo, planeamos construir la cerca a 1 metro dentro de nuestra línea de propiedad. No queríamos que Carmen afirmara que estaba en su terreno o causara algún problema. Mientras preparábamos los planos para la cerca, fuimos al juzgado a obtener una copia de nuestro título y un mapa de las líneas de propiedad. Para nuestra sorpresa, descubrimos que Carmen estaba ocupando aproximadamente 1/3 de nuestra propiedad. Había construido un pequeño cobertizo y plantado un jardín en nuestro terreno. La confusión surgió del diseño único de la propiedad. En lugar de ser un lote rectangular típico, las líneas de nuestra propiedad formaban un trapecio. Una línea de árboles atravesaba parte del terreno, creando una sección en forma de triángulo que Carmen estaba reclamando como suya. Cuando la confrontamos, estalló en furia. Nos llamó mentirosos y ladrones, lanzando todos los insultos que se le ocurrieron. No queríamos escalar la situación, así que le ofrecimos una solución: o compraba la sección disputada de terreno, o podíamos intercambiarla por una pequeña parte de su propiedad que conectaba con la nuestra. El intercambio habría sido beneficioso para ambas partes, ya que el área que pedíamos era incómoda para ella de mantener y habría hecho nuestra propiedad más funcional. Carmen rechazó rotundamente la oferta. Insistió en que el terreno ya era suyo y dijo que no pagaría por algo que le pertenecía. También se negó a intercambiar, acusándonos de intentar robar más de su propiedad. Esto llevó a una disputa acalorada y continua sobre los límites de propiedad. En nuestra zona, las líneas de propiedad no siempre son claras. Muchos títulos en nuestra área rural tienen siglos de antigüedad y dependen de puntos de referencia como árboles, rocas o arroyos que ya no existen. Las disputas son comunes, y hasta pequeños pedazos de terreno pueden valer cantidades significativas de dinero en ciertas circunstancias. Por esta razón, nuestro estado tiene leyes estrictas que regulan las disputas de propiedad y las mediciones de terreno. Los topógrafos deben ser extremadamente precisos, ya que incluso un error menor puede tener graves consecuencias. Un topógrafo culpable de realizar una medición inexacta, ya sea intencional o accidental, enfrenta fuertes multas, la pérdida de su licencia y la descalificación permanente para ejercer en el Estado. Además, deben notificar y reembolsar a todos sus clientes de los últimos 10 años y pagar por una nueva medición, realizada por un topógrafo independiente. Afortunadamente, nuestras líneas de propiedad estaban claras, ya que Carmen misma había dividido el terreno relativamente hace poco. Pero eso no le impidió intentar disputarlas. Las estrictas leyes jugaron a nuestro favor, asegurando que Carmen no pudiera manipular la situación sin arriesgar consecuencias graves. Este entorno de alto riesgo significa que los topógrafos evitan las disputas de propiedad como la peste. Incluso encontrar a alguien dispuesto a hacer una medición puede ser un desafío, y sus tarifas suelen ser altísimas. Desafortunadamente, Carmen logró contratar a un topógrafo que, de alguna manera, alineó las líneas de propiedad exactamente como ella las describió, o casi. Un giro divertido fue que el informe del topógrafo indicaba que nuestra propiedad llegaba hasta 1 metro de su casa, un detalle que claramente no esperaba. A pesar de ese pequeño contratiempo, las acciones de Carmen nos dejaron en un aprieto. Cada vez que encontrábamos un nuevo topógrafo, Carmen se presentaba y sutilmente insinuaba que estaba involucrada una disputa de propiedad. Esto asustaba a los topógrafos, quienes no estaban dispuestos a arriesgar sus carreras. Para empeorar las cosas,
Las marcas originales de la propiedad colocadas por el topógrafo del banco cuando compramos la casa desaparecieron misteriosamente antes de que nos mudáramos. ¿Cómo habrá pasado eso? Probablemente nunca lo sabremos. Contratar a un nuevo topógrafo habría costado tanto como el terreno disputado, o más. Así que empezamos a ahorrar para contratar a alguien, a pesar de las absurdas cotizaciones. Esto nos lleva al clímax de la historia, que ocurrió hace unos meses. Hace unos meses, una tormenta severa azotó la zona, derribando un árbol en la propiedad disputada. El árbol cayó en el terreno de un vecino al otro lado de la calle, causando daños significativos. También destruyó por completo un auto deportivo nuevo que pasaba por el camino en ese momento. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la limpieza llevó días. Luego vino la sorpresa, recibimos una factura por correo por más de 200,000 euros. Esta cantidad era más del valor total de nuestra propiedad, incluso después de todas las reparaciones que habíamos hecho. La factura provenía de la compañía de seguros del dueño del auto, exigiendo el pago de los daños. Para quienes no estén familiarizados, los seguros de propiedad generalmente no cubren los daños a la propiedad de otra persona. Esa responsabilidad recae en el dueño del terreno si el daño podría haberse prevenido razonablemente, por ejemplo, al cortar un árbol en riesgo antes de una tormenta. La compañía de seguros afirmaba que éramos responsables de los daños. Los llamamos de inmediato, explicándoles que el árbol no estaba en nuestra propiedad. Dijeron que investigarían y nos darían una respuesta. Una semana después, recibimos otra carta. Esta vez, incluía un título de propiedad y un mapa de las líneas de terreno con el árbol caído marcado en rojo. Según sus registros, el árbol estaba claramente en nuestra propiedad. La carta exigía el pago completo dentro de los 30 días de la notificación inicial, o nos llevarían a los tribunales. Con aproximadamente 2 semanas restantes para responder, llamamos nuevamente a la compañía de seguros. Explicamos, una vez más, que el árbol no era nuestro. El agente no estaba convencido. En palabras mucho más amables de las que usaré aquí, básicamente nos llamó mentirosos, afirmando que nadie podría creer que el árbol no estaba en nuestro terreno. Entonces les dimos el nombre y la información de contacto del topógrafo de Carmen. El agente suspiró y dijo que investigarían más, pero reiteraron la fecha límite para el pago si no podíamos probar nuestra posición. Nunca volvimos a saber de la compañía de seguros. Recuerda las consecuencias de proporcionar resultados de medición falsos, incluso si el topógrafo de Carmen admitiera haber aceptado un soborno. No habría forma de que arriesgara perder su carrera y sustento. Probablemente tendría que abandonar el país si la verdad saliera a la luz. Ante consecuencias tan graves, el topógrafo no iba a proporcionar información contradictoria a la compañía de seguros. Y así, el asunto se resolvió tranquilamente, al menos para nosotros. Las malas prácticas del topógrafo de Carmen se volvieron en su contra. Después de unos días, decidimos llamar nuevamente a la compañía de seguros para dar seguimiento al asunto. El agente parecía casi complacido mientras leía sus notas. Aunque no pudo compartir muchos detalles debido a la confidencialidad, nos dijo que Carmen también había disputado la reclamación, insistiendo en que el árbol no estaba en su propiedad. Sin embargo, como el topógrafo de Carmen había confirmado las líneas de propiedad y nosotros no habíamos disputado oficialmente la medición, la compañía de seguros determinó que no había razones para creer que los resultados fueran falsos. Sin otras pruebas a las que recurrir, la compañía de seguros consideró a Carmen completamente responsable de los daños causados por el árbol caído. El agente no pudo darnos más detalles, pero lo suficiente para que nos sintiéramos satisfechos. Como puedes imaginar, a Carmen no le hizo ninguna gracia tener que pagar más de 200,000 euros a la compañía de seguros. Aunque no sabemos exactamente cuánto dinero tenía ahorrado, parecía suficiente para cubrir la factura sin necesidad de vender ninguna de sus propiedades.
Desde entonces, hemos mantenido un perfil bajo respecto a la disputa de propiedad, aunque aún estamos considerando ahorrar para contratar a un nuevo topógrafo y recuperar el terreno. A estas alturas, ya no se trata tanto del terreno en sí, sino del principio del asunto. Por su parte, Carmen claramente no ha superado lo ocurrido. Cada vez que nos mira, es evidente que no está contenta. ¿Lo más irónico? Actúa como si nosotros le hubiéramos hecho algo malo, a pesar de que, en esencia, le regalamos una parte de nuestro terreno. ¿Cómo alguien puede quejarse de recibir terreno gratis? No podemos evitar reírnos de lo absurdo de la situación. La reputación de Carmen está en ruinas, especialmente después de que el vecindario se enteró de los robos de Javier. Nadie confía en ella y ahora está atrapada entre la espada y la pared. Nosotros simplemente estamos disfrutando la paz y observando cómo el caos que ella misma creó la consume. Es algo así como justicia poética. Mientras planeábamos nuestra cerca de privacidad, decidimos instalar temporalmente una cerca invisible para perros. Para quienes no estén familiarizados, una cerca invisible consiste en un cable eléctrico enterrado emparejado con un collar especial. Cuando el perro se acerca al límite, el collar emite un pitido. Si continúa, recibe un pequeño choque, lo suficientemente leve como para disuadirlo, pero no para lastimarlo. Primero probamos el sistema nosotros mismos para asegurarnos de que no fuera dañino. Era un leve cosquilleo, pero no dolía. Idealmente, los perros solo escucharían el pitido y evitarían el límite. Instalamos la cerca dentro de nuestra propiedad, en parte porque no era muy larga y en parte para mantener a los perros lejos del terreno que Carmen reclamaba como suyo. Por supuesto, Carmen asumió que las marcas de la cerca invisible eran para nuestra futura cerca de privacidad. En su mezquindad, decidió pasar por encima de ellas con su cortacésped. Desafortunadamente para ella, las cortadoras eléctricas y los cables electrificados no se llevan bien. La cortadora quedó completamente inutilizable. Todos los componentes eléctricos quedaron arruinados y tuvo que comprar una nueva. ¿La mejor parte? Como el cable estaba completamente dentro de nuestra propiedad, no podía echarnos la culpa. Ni siquiera intentó acusarnos o pedirnos que reemplazáramos su cortadora. Supongo que sabía exactamente cómo responderíamos. Ver cómo las acciones mezquinas de Carmen se vuelven en su contra ha sido increíblemente satisfactorio. Ahora tenemos buenos amigos en el vecindario, y cualquier rumor que Carmen intente difundir sobre nosotros no tiene impacto. A estas alturas, simplemente estamos disfrutando la tranquilidad y viendo cómo Carmen quema los puentes que ella misma construyó.